a abordar algunos fundamentos teóricos de los documentos que leyeron para la tutoría 1. Esta tutoría tuvo como objetivo comprender algunos fundamentos teóricos provistos por la lingüística acerca del lenguaje. Es muy importante saber que el lenguaje no solo ha sido estudiado por la lingüística, que la psicología, la antropología y la sociología también han sido disciplinas que han aportado fundamentos relevantes sobre esta facultad humana. No obstante, en esta unidad vamos a centrarnos exclusivamente en lo que la lingüística ha dicho acerca del lenguaje. Para abordar estos fundamentos lingüísticos del lenguaje tuvimos la oportunidad de leer algunos documentos clásicos en la teoría de la lingüística. Leímos los dos primeros capítulos del texto Introducción a la lingüística de Eugenio Coserio y abordamos un capítulo del libro Problemas de Lingüística General 1 de Emile Van Benist acerca de la comunicación animal. Finalmente, abordamos un documento de la profesora Lucía Tobón de Castro que habla acerca de la lingüística del lenguaje. En este orden de ideas, vamos a empezar a responder algunas preguntas que surgen de la lectura de estos textos. ¿Cuáles son los principales planteamientos que sobre la lingüística, la filología, el lenguaje, la lengua y el acto lingüístico plantean los textos leídos para la unidad 1? ¿Qué es lo que dicen estos textos sobre la lingüística, la filología, el lenguaje, la lengua y el acto lingüístico? Bien, vamos a abordar el objeto de la lingüística. Coserio plantea que la primera tarea de toda ciencia es definirse a sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Que toda ciencia, sea cual fuere, debe saber cuál es su objeto de estudio. Debe saber cuáles son sus alcances y cuáles son sus límites. Entonces, para que una ciencia se constituya como ciencia, debe tener un objeto de estudio. Entre otros elementos, debe contar con un objeto de estudio. ¿Por qué dice Coserio lo anterior? Porque pretende que, como lectores, sepamos que el objeto de estudio de la lingüística es el lenguaje, que la lingüística tiene un objeto de estudio concreto. La lingüística, entonces, es también llamada por otros autores como ciencia del lenguaje, como glotología, como glosología, como filología comparada y como gramática comparada. Es decir, con estas otras denominaciones es también conocida la lingüística. No obstante, es este último término, lingüística, aquel que más se ha popularizado, el que más se ha generalizado. La lingüística, entonces, según Coserio, es la ciencia que estudia desde todos los puntos de vista posibles el lenguaje humano articulado en general y en las formas específicas en que se realiza, es decir, en los actos lingüísticos y en los sistemas de isoglosas que tradicionalmente o por convención se llaman lenguas. Detengámonos un poco en esta definición que Eugenio Coserio da de la lingüística. La lingüística entonces es una ciencia. Hasta antes del siglo XX, la lingüística no era considerada una ciencia. Es con los desarrollos de un autor muy importante, de un lingüista suizo que se llama Ferdinand de Saussure, que la lingüística adquiere el estatus de ciencia. Hasta antes del siglo XX, la lingüística no era considerada una ciencia.
El lenguaje siempre ha sido teorizado. El lenguaje siempre ha sido motivo de preocupación, siempre ha sido motivo de teorización, incluso desde los antiguos griegos y romanos, pero es hasta el siglo XX donde se instituye una ciencia para estudiar el lenguaje, es decir, donde el lenguaje empieza a estudiarse de manera ya no tan filosófica, sino más sistemática y científica. Por eso Coserio nos dice que el lenguaje, que la lingüística es una ciencia. ¿Mm? Es una ciencia que estudia desde todos los puntos de vista posibles el lenguaje humano articulado. Entonces ya sabemos que la lingüística estudia el lenguaje humano, el que producen los humanos y el que es articulado. ¿Qué implica esto de articulado? ¿Qué implica la articulación? Esto que estamos haciendo, el habla, ¿sí? El lenguaje que surge, que se produce a través del habla, del acto de articulación de la palabra. Bien, y que es el lenguaje verbal, el lenguaje lingüístico. Entonces, para Coserio, la lingüística es una ciencia que tiene un objeto de estudio que se llama lenguaje, y que es una ciencia que estudia el lenguaje humano articulado. Muy bien. Y también, aparte de estudiar el lenguaje humano articulado, estudia los sistemas de isoglosas, que tradicionalmente o por convención, dice Coserio, se llaman lenguas. Entonces, el lenguaje y la lengua son los objetos de la lingüística. La lingüística se encarga de estudiar el lenguaje y la lengua. Hasta ahí queda claro. Bien, más adelante nos vamos a dar cuenta que también estudia el acto lingüístico, que es otra categoría que vamos a abordar posteriormente y que está relacionada con las lenguas. Muy bien, entonces nos queda claro, la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje desde todos los puntos de vista posibles, ¿cierto? El lenguaje articulado, el lenguaje verbal, el lenguaje lingüístico, la palabra. Bien. Vamos a realizar algunas precisiones. La lingüística como ciencia no debe confundirse con el conocimiento práctico de los idiomas. En esto Coserio es bastante puntual, ¿sí? Entonces, el lingüista, que es el profesional que estudia la lingüística, ¿cierto? Estudia los idiomas, pero no para aprenderlos necesariamente, ¿cierto? Es decir, los investiga científicamente como fenómenos, no como instrumentos. Entonces, si yo quiero estudiar un idioma, pues estaría muy bien que yo lo aprendiera para que pudiera comprender de mejor manera cuáles son esas reglas lingüísticas, ¿cierto? Las reglas del sistema y cuáles son esas reglas de uso, ¿sí? Pero no necesariamente puede ser de esa manera. Como lingüista yo puedo acercarme a una lengua sin conocerla profundamente y aportar en su estudio. Es como si nos dedicáramos a estudiar, por ejemplo, alguna lengua indígena. Lo ideal sería aprenderla, aprender su gramática, sus estructuras y aprender a usarla. Pero como lingüista, sin saber esa lengua, yo podría contribuir de alguna manera a su estudio, ¿sí? Finalmente pensemos también que el estudio de la lengua pues nos va a permitir también algún tipo de conocimiento sobre esa isoglosa. Bien, entonces, el lingüista, ¿cierto? Estudia los idiomas no tanto como un hobby, llamémoslo así, ¿sí? Sino más bien como un acto científico, ¿sí? Como un acto sistemático. Muy bien. Y aparece entonces una tensión entre
los lingüistas y los políglotas. Bien, el lingüista es el profesional que estudió lingüística y que está capacitado para el estudio de las lenguas. El políglota es la persona que aprende diferentes lenguas por razones variadas, ¿sí? Por necesidad, para conocer otras culturas, para dinamizar más los viajes, etc. Entonces, generalmente siempre a los lingüistas se les pregunta cuántos idiomas sabe. Cuando uno dice que estudió lingüística, las personas piensan que estudiamos inglés, ¿sí? Pero nosotros estudiamos lingüística hispánica, estudiamos español, ¿ves? Entonces la pregunta, dice Coserio, no es qué y cuántos idiomas sabe, sino más bien en el estudio de qué idioma se está ocupando. Bien, es una representación muy generalizada. La gente cree que la lingüística está ligada al inglés, pero nosotros estudiamos lingüística hispánica. Bien, muy bien. Las personas entonces pueden saber distintas lenguas. Ustedes conocen personas que dominan diferentes lenguas, pero no necesariamente son lingüistas. Para ser lingüista se requiere de formación universitaria, de formación sistemática acerca del conocimiento de la lengua, ¿no? De sus reglas estructurales y de uso. Muy bien. El lingüista entonces no es un simple conocedor de las lenguas debido a que se dedica a estudiarlas científicamente. Y dentro de la lingüística entonces aparecen algunas disciplinas, algunas ramas que ahora más adelante van a ver y que ustedes van a tener la oportunidad de abordar en los diferentes semestres de su programa, que estudian el lenguaje y la lengua sistemáticamente. Bien, entonces la lingüística es una ciencia, una disciplina que tiene ramas, ¿sí? Que tiene subdisciplinas. Muy bien. Miremos